Pues qué tal amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su podcast Fenómeno OVNI. Ya estamos listos aquí, ya está nuestro amigo el investigador Leobardo Peña aquí con nosotros. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Qué gusto estar de nuevo aquí en el podcast del fenómeno OVNI, sobre todo con Claro, estas noticias de toda la semana. claro que sí, por supuesto que son pues noticias muy interesantes para toda la humanidad, porque ahora surgen nuevas preguntas. Leo, ¿qué te parece? Sí, pues el tema está muy interesante para poder revisarlo, sobre todo porque pues son noticias que están abarcando todos los noticieros, los diarios del mundo y que prácticamente está revolucionando precisamente todo lo que es el fenómeno OVNI en la actualidad. Claro que sí. Y bueno, pues es que ahora sí ya sabemos todos que pues el Congreso de los Estados Unidos, bueno, pues varios de sus integrantes de las Fuerzas Armadas, bueno, pues comentaron esto de que Estados Unidos tiene naves espaciales y que tiene pues también algunos seres de otros planetas vivos aquí. Pues la verdad es que ha causado mucha conmoción porque pues otras personas también ya han empezado, pues ahora sí que esta carrera, ¿no? Así es, y es muy interesante porque, como te digo, tal vez es lo que muchos de los investigadores en la actualidad, y lo hemos platicado algunas personas que he llegado a conocer que eran de la vieja guardia, ¿no? Pues de esos iniciadores del estudio del fenómeno OVNI aquí en México, bueno, que ya trascendieron, pues hubiera sido muy Ah, interesante que lo hubieran visto, ¿no? Esta es la noticia que tanto se esperaba, eh, claro. pues que diera y aceptara precisamente dentro de una audiencia, pues que el fenómeno ovni es real, aunque ya lo han venido diciendo, pero Ajá. la aceptación o prácticamente la denuncia de militares y del servicio de investigación, pues es interesante. Y te tengo aquí una breve reseña precisamente para poder compartirle al público, pues con imágenes, lo que es precisamente esta noticia que viene revolucionando precisamente a la humanidad. Claro que sí, la verdad es que adelante, vamos a ver esto que hiciste favor de hacer. Muy bien, pues mira, lo he titulado pues el fin del engaño, porque precisamente el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo la parte militar, ha sido quien siempre ha ocultado pues esta realidad, ya ni siquiera el fenómeno ovni, ahora ya lo contemplamos con esta nueva palabra que es la realidad ovni. Y bueno, lo que está acaparando los diarios y las noticias de todo el mundo, precisamente es que militares estadounidenses declaran bajo juramento, precisamente, eso es lo más interesante de todo esto, pues que Ajá. realmente el gobierno, ¿no? Pero el gobierno militar, ¿no? Estamos hablando de los militares, Miguel, han Sí. ocultado precisamente lo que es la realidad, que se han recuperado naves o artefactos que precisamente son los que se han registrado a lo largo de muchísimos años, que ya es toda una historia. Y esto nos regresa a lo que es pues el caso más sonado o el caso incluso más tergiversado, que es el caso Roswell, ¿no? De 1947, aquella nave Claro. que se estrelló en este poblado de Nuevo México y bueno, que tenemos en cuenta a través de muchos otros testimonios que realmente fue una nave extraterrestre, pero como te menciono y a las personas que nos están escuchando, las autoridades siempre lo desacreditaron, siempre lo ocultaron y bueno, se ha hablado mucho del caso Roswell, pero curiosamente se han dado a conocer noticias que realmente no es el único estrellamiento que se
que se tiene registro. Se tiene registro de 4 allá en los Estados Unidos, que es aquí en Los Álamos, allá en Nuevo México. Tenemos también otro caso de Ajá, Aztec, allá en los Estados Unidos. Obviamente en San Antonio, Nuevo México. Todo esto a partir de 1945 hasta llegar al caso Roswell de 1947. Y bueno, de ahí hay muchas cosas interesantes porque de aquí surge precisamente pues la inquietud de muchos de los políticos que también estuvieron a través de 2019 a la fecha, insistiendo que se desclasificara información, pidiendo al gobierno, sobre todo al gobierno presidencial y a los militares que pudieran dar a conocer pues esta realidad. Se crearon 2 comisiones, Miguel, a lo largo de estos años de puros militares y realmente nunca dijeron nada. Hasta que este 26 de julio, pues va a quedar como sí, una fecha histórica porque el expiloto de la Armada, Ryan Graves, y otro expiloto de la Armada, que es David Fabor, que es ya un comandante de la Armada de aviación, pues fueron los que estuvieron en contacto con información y además fueron testigos de estos objetos, ¿no? Que después se fueron desclasificando por las autoridades. Y también fue la participación, que también es muy polémico, de David Rush, que es un ex oficial de la inteligencia de la Fuerza Aérea. Aquí siempre decimos, Miguel, que dudamos mucho de la veracidad cuando hablan los militares, cuando habla el gobierno, solemos decir créeles la mitad, pero según esto podemos también pues decir que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y claro, claro. muchas cosas también, Miguel, se han venido hablando, ¿no? Porque no solamente es algo a favor dentro de la realidad del fenómeno ovni, sino que también hay muchas personas que se han comunicado conmigo, que he estado platicando, he estado también dando entrevistas y hablan que pues hay que creerle un poco menos precisamente a las autoridades porque tal vez es una cortina de humo. Eso es lo que me han comentado. Entonces, si podemos analizar un poco si esto es realmente lo verdadero, yo creo que hay cosas mucho más positivas de esta declaración de estos 3 militares y que en lo particular no me suena como una cortina de humo. Las cortinas de humo son como este caso. Recordemos que en febrero de este año, pues precisamente se dio a conocer que los Estados Unidos habían derribado 4 ovnis, objetos voladores no identificados, que después Sí, identificaron que eran globos, ¿no? ajá, Esto fue en los Estados Unidos, fue en Alaska, incluso hasta en Canadá. Eso sí es una cortina de humo. ¿Y por qué? Porque precisamente ese día, precisamente hubo un accidente, ¿no? Férreo de algunos trenes, que ajá, pues hubo derrames de químicos muy radioactivos peligroso. muy peligrosos y la noticia no fue muy difundida, sino que le pusieron mayor atención a que nosotros estuviéramos atentos a lo que ellos decían que habían derribado ovnis. Cuando decimos que un ovni realmente no se puede derribar, los propios Estados Unidos y esta parte de investigación han dicho que es imposible alcanzarlos. Otra de las teorías que se maneja, que es una cortina de humo, es que precisamente el gobierno haya creado precisamente esta noticia, creado, porque hay problemas financieros, de inversiones entre la familia del hoy presidente Joe Biden con su hijo, Hunter Biden. Pero bueno, eso es lo que se comienza a hablar que dentro de estas teorías de la conspiración, que es una cortina de humo, lo cual me parece que no va mucho por ese tipo de noticias. Y lo otro, que es el último que puedo mencionarles, es que realmente también hay una crisis internacional económica. Y bueno, y como Estados Unidos influye mucho en la parte económica, pues también se dice que quisieron crear una cortina de humo para que nosotros miráramos más hacia el cielo
más atención a una noticia espectacular y bueno, no poner atención en estas noticias que realmente también importan, que es como lo es la economía internacional. Pero esto tiene una historia por la cual yo siento que no es una cortina, no es un factor de distracción, porque esto viene de atrás, ¿no? No es los escándalos de la familia Joe Biden, sino que ya, pues desde 1900, desde el año 2017, se dio a conocer primero Sí. las noticias de que el Pentágono realmente está investigando el fenómeno OVNI, o sea, que destina realmente cantidades millonarias para la investigación del fenómeno OVNI. Todo esto es porque siempre argumentan, y esto vamos a hacer mucho referencia para que lo analicen también junto conmigo, de que siempre es el argumento de que es seguridad nacional, es un problema de seguridad nacional. Entonces, por eso le invierten tecnología, inteligencia artificial, sobre todo ellos argumentan porque puede ser eh, estar atentos a una invasión, a una intervención de un país enemigo, pero realmente Claro, los ovnis ya tienen una historia muy profunda que, como decimos, está siempre reservada, siempre oculta por los militares. Entonces, ellos sí están estudiando el fenómeno ovni porque son objetos que tienen una velocidad impresionante, los han perseguido, no los pueden alcanzar. Eh, Todo esto surgió también a través de ese mismo año, del 2017, cuando el mismo New York Times filtra precisamente videos de los pilotos aéreos, en donde nos ajá, muestran precisamente esa pericia o esa velocidad impresionante que no la puede tener ningún aeronave humana. Por eso ellos mismos, claro, el claro, gobierno, ha determinado que esta tecnología no es humana, porque realmente la velocidad, los movimientos se sumergen en el agua en unos ángulos que realmente dañarían a los propios pilotos. Entonces se dan cuenta que esto realmente es algo fuera de lo común. Una vez que se claro, desclasifican precisamente estos materiales, en el 2019, ya la Marina de los Estados Unidos confirma precisamente que estos dos videos más uno adicional, son tres videos que son ajá, del año 2004 al 2015, pues son reales. Entonces ya comenzamos a tener un poco de más confianza en que ya las autoridades ya no tienen otra cosa más que pues decir la verdad, ¿no? Y ya lo están claro, afirmando desde el 2019. Esta persona que es Luis Elizondo, que perteneció precisamente a este proyecto del Pentágono de la investigación del fenómeno OVNI, se dio cuenta precisamente que había estas anomalías, que se estaba ocultando información, que no se podía hacer público, hasta que él se retira y él precisamente menciona públicamente ante los medios de comunicación que estos objetos se introducen en el agua, que no tienen una propulsión como los aviones que tenemos humanos, no tienen alas, desafían las leyes de la gravedad. Entonces es algo impresionante. Después claro, surge en escena o aparece en escena un documentalista que yo también invitaría a investigarlo porque es muy interesante que se empiece a juntar siempre la información que ahora no solamente los militares, sino los propios civiles o documentalistas empiecen a dar esta información de la noche a la mañana, ¿no? Y sobre todo muy de la mano cuando surge esta información por parte de los gobiernos y es el documentalista Jeremy Corbell, que precisamente filtra uno de los videos también muy espectaculares, en donde a través de la visión nocturna, en un buque de guerra, pues sí, se puede observar un ovni o un objeto muy grande de forma piramidal. Ahora, hay claro, que claro, analizar muy profundamente cómo estos objetos que son gigantescos y que tienen esta forma piramidal ya habían sido detectados, ya habían sido documentados
desde el año 2009, y eso se observó uno arriba del Kremlin, ¿no? Del lugar más importante de Rusia, del gobierno ruso, pues se pudo captar un objeto triangular. Y ya en el 2018, ese mismo objeto o muy parecido, pues se ve Ajá, arriba del Pentágono. Entonces, si claro, podemos armar parte de un rompecabezas, esto ya tiene una historia mucho más atrás. No se pueden poner de acuerdo los gobiernos como para estar creando las fake news, ¿no? Ahora, claro. esto que Sí, dicen estos sí, sí. exmilitares, pues que el gobierno oculta no solamente los ovnis, sino también restos de los tripulantes que no son humanos. Estamos intuyendo que entonces sí son seres extraterrestres, además de recuperar precisamente la tecnología. ¿Me ibas a preguntar algo? Claro. Sí, no, pues definitivamente es una noticia que ha causado mucha expectación y sobre todo que ahora, pues ya que sabemos todo el planeta que sí existen estos seres y estas naves espaciales, pues como que la gente también se ha lanzado a estas redes sociales, a los medios, pues precisamente pues a saber un poco más, pero yo siento que también hay nuevas preguntas que ahora cada vez son más difíciles de contestar, como por ejemplo, ¿a qué vienen? ¿Por qué están aquí? O sea, ya sabemos que existen, pero ahora la otra pregunta es esa, ¿no? Que la población mundial no sabe si pasarse al 50% de decir vienen en son de paz o vienen en son de guerra. Entonces, pues es un tema muy polémico, Leo. Así es, y precisamente lo que dices es muy importante porque hacía precisamente la referencia. La población realmente no se han hecho encuestas, se ha preguntado a muchas personas, sobre todo esta parte del estudio ahí en los Estados Unidos, y un gran porcentaje de la población dice que no son hostiles, es decir, que no tienen miedo de que se acerquen precisamente o que si ya hay una llegada de estos seres, Ajá, pues sí genera confianza. Lo que mencionamos es precisamente que los Estados Unidos, como la parte del gobierno militar, pues siempre están diciendo que es seguridad nacional. Entonces, ¿hacia claro, dónde nos vamos? Y es esto que precisamente acabas de decir. Ellos dicen que los no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional, ¿no? Entonces, claro, siempre han dado este argumento de que vienen a colonizar, de que nos van a hacer experimentos, de que nos van a abducir, pero tenemos millones de años que han estado conviviendo con nosotros y nunca nos han tocado. Obviamente sí hay casos aislados, pero en realidad si quisieran hacernos daño ya nos hubieran conquistado desde hace mucho. Ahora bien, esto también ya se esperaba, Miguel. Esto es una noticia que tampoco lo ha hablado absolutamente nadie. ajá, Después de estas declaraciones, porque estos ya son exmilitares, ¿no? Ya pueden sí, hablar como civiles o dentro de su rango, pero ahora un funcionario del Pentágono sale a la luz y empieza a decir que esto no es cierto, empieza a calificar que ellos están obstaculizando las propias investigaciones del Pentágono. Entonces, esto va a dar un giro muy interesante porque mientras estos declarantes hacen la denuncia, pues el gobierno y los militares se van a defender, ¿no? claro, claro, sí, definitivamente. Y esto ya venía siendo mucho más historia atrás, Miguel, porque cuando están hablando de seguridad nacional, vamos a recordar que en la época de 1985, la época de los ochentas, pues ya se Ajá, generaba precisamente este movimiento de pensar que los extraterrestres nos iban a invadir. Y es que claro, en ese año de los ochentas, el presidente Ronald Reagan, pues genera pues una alianza, ¿no? Platica con el sí, entonces Mikhail, presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, que qué pasaría precisamente si llegaran los extraterrestres a querer conquistarnos, pues la humanidad tendría que aliarse, ¿no? Y dejaríamos las unir, diferencias. Y entonces
pues en esos años se comienza a generar el proyecto de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. claro. Y bueno, esto no es solamente de los años 80, también, pues hace muy poco, ¿no? En la presidencia de Donald Trump, pues Ajá, precisamente vuelven a militarizar el espacio, ¿no? Para defender los intereses de Estados Unidos, nuevamente creyendo que, bueno, esto les va a ayudar para defenderse de algún enemigo, de alguna otra potencia, pero en realidad lo que están generando es una cortina de humo porque ellos lo que desean pues es precisamente dar, pues mencionar que los extraterrestres son los que nos van a venir a conquistar, ¿no? Es por eso que las dos claro, audiencias que se dieron en los Estados Unidos no dieron ninguna respuesta y esa respuesta no la van a dar los militares. Esto quiere decir que hay muchos más intereses entre los políticos, pero sobre todo más en la parte militar, Miguel. Sobre todo porque claro, ellos son los que se encargan de generar la retroingeniería. ¿Qué pasaría si realmente cualquier nación, cualquier potencia recuperara esta información, esta tecnología y realmente hiciera naves que pudieran pues tomar ventaja de sus enemigos? ¿Qué pasaría si generaran un arma letal para poder controlar al enemigo? Se hablan de estos viajes, pues con la mayor velocidad a lugares en el espacio, en el universo. Se está viendo también la posibilidad de ir a la conquista o a ir a poblar otros planetas, pero no, eso no claro. lo podemos hacer todavía nosotros, al menos que precisamente se esté utilizando este tipo de nueva tecnología. Así es que pienso yo, Miguel, que sobre todo esto sí ayuda, estas declaraciones ayudan a que la gente siga comprendiendo que el fenómeno es real, pero creo que detrás de esto hay intereses militares muy profundos. Claro, claro, sí, no, definitivamente yo creo que los políticos y los militares tienen una manera pues muy diferente de ver el fenómeno ovni, como pues las demás personas que son civiles, investigadores como tú, gente de radio, en fin, porque bueno, pues precisamente, ¿no? Ellos pueden en un momento dado manipular todas estas noticias, volverlas fake news y decir que, por ejemplo, pues ya la guerra ya empezó contra los extraterrestres, pero nada más que se está llevando a cabo en el Polo Norte, ¿cómo ves? Bueno, eso te digo, son argumentos, son teorías que, Ajá, que no nos constan, ¿no? Realmente. exacto, Pueden ser precisamente esas fake news porque volvemos a este tema de generar miedo, ¿no? Lo hemos ajá, hablado en otros podcasts, precisamente como incluso hasta en el cine, ¿no? O sea, todo lo que sí, es la industria del cine es como un experimento para ver cómo es la reacción de la población ante un posible encuentro precisamente con estas inteligencias, pero sobre todo para influir en miedo. Y eso claro. parece que no es real. Claro, no, 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 pues definitivamente, bueno, pues yo siento que esta noticia pues apenas está empezando, estamos en la punta del iceberg porque, bueno, pues estos exmilitares pues tampoco han dicho nada directamente conciso, se han guardado pues ahora sí que la atención, ¿verdad? Porque, bueno, pues van a salir afectadas muchas personas y que, pues, por el otro lado, te digo, pues va a influir mucho en la cuestión de cómo la gente de generaciones más pequeñas vean todo este fenómeno ovni en comparación de, bueno, pues de las personas mayores, ¿no? Que dicen, pues yo ya estoy grande, pues que me lleven al espacio, ¿no? Pero los niños, las nuevas generaciones, quizá a lo mejor ellos pues puedan entender un poco mejor pues esta relación que apenas se va a dar porque pues nadie, muy pocos han tenido esos contactos, ¿verdad? Y que sobre todo que después de que han recibido la información, pues ellos también se han cuestionado si la dicen o no la dicen porque mi vida va a cambiar,
me van a decir que estoy loco. Sí, y eso lo pensamos a nivel sociedad, ¿no? Quienes hemos sido testigos de alguna forma, lo podemos cuestionar o podemos ser señalados, pero también corren el riesgo, precisamente, por eso dudamos un poco de todas estas informaciones, aunque, Sí, digo, de alguna forma suman, porque nos invita a pensar, a reflexionar, a cuestionar, pero si esto no fuera tan cierto, los mismos militares no se estarían pues machucando los dedos en la puerta, ¿no? Porque estas son denuncias. Entonces, claro. si esto provoca precisamente que la población mundial se cuestione y diga, siempre lo han sabido, pero lo han negado, entonces ahí sí cambia precisamente la credibilidad de los militares. Por eso, los que sí están en activo, pues siguen negándolo. O sea, Ajá, y bueno, también aquí en esta audiencia solamente los pilotos han sido testigos, ¿no? De los avistamientos porque los han filmado o los han visto. Pero claro. pues este agente de investigación, pues solamente dice que lo escuchó, que le dijeron, que puede dar nombres, que puede dar otros testimonios, Ajá, que puede dar pistas, pero en realidad no se dijo más. Creo que la mayor credibilidad sí está claro. en los pilotos. Claro, y sobre todo que bueno, en todo el mundo, pues esta noticia, pues les ha caído a todos como anillo al dedo, ¿no? Como en el caso de nuestra exposición, nuestra segunda exposición de arte extraterrestre, que de alguna manera, bueno, pues entonces vamos por el camino correcto dentro del arte, porque pues ahora los artistas, déjame comentarte que, bueno, pues hicieron su trabajo, ¿verdad? Su pintura, su dibujo, sus instalaciones o alguna escultura por ahí y luego la filmaron. Y creo que esa manera de hacer arte, pues se me hace muy interesante porque pues ahora sí que cada vez estamos pues más conscientes de que el arte pues nos está ayudando a comprender un fenómeno pues completamente extraordinario y que pues todavía no tenemos ese contacto físico, pero bueno, ya no lo estamos imaginando. Entonces, el arte viene a ser una cosa espectacular, Leo. Sí, algo también muy importante que mencionas, si realmente eh, hay una contraparte, ¿no? Que siempre llamamos como esa parte antagonista, ¿no? Si estos gobiernos lo que tratan de infundir es miedo, ¿no? Para que no nos acerquemos, para que no sepamos la realidad y comprendamos Claro, precisamente, incluso que comprendamos cuál es la misión del ser humano aquí en este planeta y que estos seres jamás nos han hecho daño, si yo, como reitero, si no ya lo hubieran hecho, me parece que estamos haciendo, como bien dices, estamos yendo por el camino correcto, porque poder generar espacios para poder cuestionar, pero sobre todo los espacios de expresión, y uno de los mayores medios de expresión precisamente es el arte. El fenómeno ovni ya se ha vuelto un aspecto a nivel cultural. Ya todo mundo está hablando precisamente, y con estas noticias mucho más, pero, claro. pero precisamente la gente se va a acercar ya no solamente a esta información externa, sino a sus experiencias, a lo que han vivido. Puede ser Ajá, que hayan tenido un contacto, que sean contactados, pero también el contacto se manifiesta de otras formas y muchas de ellas precisamente puede ser en una meditación, puede ser en un sueño. Entonces el artista es quien expresa precisamente aquello que siente, aquello que vive en otra realidad y lo puede plasmar. Y eso a nivel cultural es también un mensaje. Entonces yo creo que este movimiento, este proyecto que has encabezado Miguel, es un gran paso precisamente para que sume a la cultura del fenómeno ovni. claro, claro que sí, y sobre todo vamos a seguir sumando porque
déjame comentarte a ti y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por el Zoom y también por Radio Consciente, Sintonía X, Óyeme Tú y Galería Sax, que bueno, pues les tenemos preparada una sorpresa. Vamos a presentar la primera premier mundial sobre el arte extraterrestre. Nuevamente nos vamos a ir hasta arriba porque es la primera vez que se va a presentar pues precisamente un film dedicado a esas experiencias, a esos sueños que tú estás mencionando y que pues va a estar padrísimo. Esto se va a hacer el 8 de agosto, se va a hacer a través de la plataforma de YouTube a partir del primer segundo de ese día del 8 de agosto. Bueno, pues todo el mundo podrá ver allí en el canal de Secreta Pasión, va a ver esta película que de verdad, bueno, a mí me tiene encantado porque es la viva voz de todas esas personas que nos quieren contar algo y que pues está padrísimo. Así es que pues próximamente vamos a estar por ahí para invitarlos y ese mismo día en la noche, bueno, pues también vamos a hacer un programa especial, ¿verdad? A través del Zoom, pero ahora con más invitados. Leo, ¿qué te parece? Pues me parece maravilloso, porque también debo recalcar que la primera exposición, ¿no? Que fue de arte en pintura, fue un éxito y realmente es algo que no se había visto. Eres pionero, este proyecto en el que vamos sumando, ¿no? Y te agradezco también la invitación, en donde se suma mi proyecto que es Enigmas 360 grados y también precisamente el proyecto del Museo de Alistea de Mario Higuera. Pues conjuntamente vamos haciendo ese equipo para poder impulsar precisamente el acercamiento de la cultura, el arte a muchas personas, y que esto se ha hecho por primera vez, no he visto en ningún otro lugar, ni siquiera en el mundo, este tipo de exposición. Así es que, pues felicidades, Miguel, porque es una gran labor y sobre todo porque, como reitero, está sumando a un aspecto más positivo, ¿no? Que es lo que me gusta. Claro, claro, por supuesto, yo también estoy muy contento. Y bueno, pues también déjame decirte otra gran noticia que les tenemos preparada a nuestros amigos que nos están escuchando, que bueno, pues también vamos a realizar la exposición física, Ujú. ¿verdad? Para que los artistas puedan llevar su obra físicamente, que las puedan ver todo el mundo, porque pues ya ahora sí no va a haber de qué es fotografía ni nada, es la obra real y auténtica de esos artistas que están participando en este gran proyecto y que bueno, próximamente les vamos a hacer una invitación a varias personas para que nos puedan acompañar pues en los próximos días de agosto, el 19 de agosto, vamos a hacer la exposición física, así es que pues hay que ponerse muy atentos para poder participar y acompañarnos porque pues vas a estar tú, vamos a estar en el Museo Alistea, en fin, va a haber varias sorpresas, Leo. Eso me encanta, sobre todo la convivencia, escuchar a los artistas, su testimonio. No, realmente es un regalo que vamos a disfrutar y, sí, y sobre todo eso, el fenómeno, como menciono, es ya un tratado a nivel cultural, entonces poder platicarlo es divertirnos, ¿no? También gozar del momento Claro. y poder pasar un buen rato. Claro que sí, el arte, yo creo que eso es lo que provoca la sana convivencia y sobre todo que de alguna manera todos estamos aprendiendo de una misma manera, a un mismo nivel, para poder entender qué es lo que va a pasar, pues dentro de un tiempo, ¿no? De futuro inmediato. Ya, la cuenta es regresiva prácticamente. Claro que sí, así es, Leo. Bueno, amigos, pues el tiempo se nos está acabando. Yo quiero agradecer muchísimo al Museo Alistea, ¿verdad? Que anda por allá, por una zona donde hay muchos ovnis, ¿verdad? Allá por Morelos.
también a mi amigo Leobardo Peña, investigador del fenómeno OVNI, a todos los artistas que están participando, que próximamente ahí vamos a poner la lista de los participantes. Y bueno, pues esperar a que el tiempo pase y bueno, pues vernos en esta gran premier de esta película, Leo. Así es que todos estén atentos a este evento tan particular y muy interesante, pues que estén atentos, que compartan precisamente toda esta información y los estamos esperando con mucho gusto. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues es tiempo de despedirnos, Leo. Muchísimas gracias por estas transmisiones por Zoom. Y bueno, amigos, pues no se vayan. Nosotros vamos a estar aquí transmitiendo en este podcast Fenómeno OVNI. Leo, si gustas despedirte. Pues agradecerte, Miguel, agradecer a todas las personas que nos escuchan, que ven pues este podcast, que pues sigan adelante con sus propias investigaciones, también es lo que les invitamos a hacer sus propias investigaciones y también que nos acompañen también en nuestros canales de difusión como Facebook y YouTube en el proyecto de Enigmas 360 grados o en Instagram, Alistea Oficial, precisamente, también que nos Claro, acompañen también y ahí. que se conecten al podcast www.podcast.xoyemetú.com. Bueno, amigos, pues les deseamos una tremenda semana y una excelente noche. Y bueno, pues aquí los esperamos en otra emisión más de podcast Fenómeno OVNI. Leo, muchas gracias. Hasta pronto, Miguel. Un abrazo.